Hola niños, que Dios les bendiga en este día. Hoy veremos una historia que se encuentra en Primera de Samuel 31 en el Antiguo Testamento y se llama Saúl y sus hijos mueren en la batalla. Para empezar, te invito a que puedas cerrar tus ojitos y vamos a orar juntos para que el Señor nos ayude a poder entender esta palabra. Te damos gracias, Señor, por este día. Agradecemos, Señor, lo bueno que tú eres, Señor, lo bueno que tú has sido, Señor, hasta hoy. Dios mío, agradecemos, Señor, todas las cosas, Padre Santo. Dios mío, lo que tú haces cada día, Padre amado. Señor, te queremos pedir que en esta hora tú limpies nuestra vida, que limpies nuestro corazón, Señor. Saca todo lo que no te agrada, Señor. Limpia nuestro corazón, Señor, que quede blanco, Padre Santo. Saca todas aquellas cosas, Señor, que a ti no te agrada, todas las manchas, Padre Santo, Señor, que no te gustan, Padre Santo. Límpialo, Dios mío. Señor, perdónanos, Señor, si dañamos a alguien, Señor, si dijimos algo, si pensamos algo, Señor. Quizás no nos dimos cuenta o quizás sí, Señor, pero yo te pido, Señor, por los niños y por mí también, Padre Santo, para que tú nos ayudes, Señor, y podamos, Señor amado, también entender esta palabra, Señor, que podamos atesorarla en nuestras vidas, en nuestro corazón, Señor. Te pedimos por toda nuestra familia, por nuestro entorno, Señor. Dios mío, y más allá de nuestro entorno también, Señor amado, por nuestro país, Señor, y por todas las naciones, Padre amado, por todos los niños, Señor. Dios mío, para que tu palabra se pueda extender, Señor, hacia nuestros vecinos y más allá también de nuestro entorno, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, y ayúdanos, Dios mío, cada día, Señor, a poder obedecerte, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Para empezar, entonces, te invito también a que puedas buscar en tu Biblia en el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel 15:23, y esta palabra fue dirigida en algún momento al rey Saúl y dice: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Vamos a ver entonces por qué se le dice esta palabra al rey Saúl. En 1 Samuel 31 dice que los israelitas se encontraban en un conflicto con los filisteos. Ellos siempre estaban en conflicto. Recordemos también que David tuvo que pelear con un filisteo, con este gigante, y hubo muchas instancias en que el pueblo de Israel se enfrentó junto al pueblo de los filisteos. Recordemos también que los filisteos adoraban a otros dioses, ellos tenían otras creencias, ellos no adoraban al Dios verdadero, sino que tenían otras formas de ver la vida, ¿ya? Entonces dice que los israelitas en ese momento se enfrentaron a los filisteos y los israelitas fueron derrotados. Ellos perdieron en este conflicto, en esta batalla. Muchos de los israelitas murieron en ese entonces. Aparte del pueblo, de muchos de los israelitas que murieron, también dice la Biblia que murieron los 3 hijos de Saúl. Murió Jonatán, Abinadab y Malquisúa. Los 3 hijos de Saúl murieron en manos de los filisteos. Los filisteos no se quedaron tranquilos y persiguieron también al rey Saúl. El rey Saúl fue atacado también por los filisteos, pero no murió. Entonces dice que el rey Saúl no quería tampoco morir quería en manos de los filisteos y le pidió a su escudero que le quitara la vida. El escudero, el acompañante del rey Saúl, no quiso hacer esto, tenía mucho miedo y mucho temor y no quiso hacerlo. Entonces, el rey Saúl también con mucho miedo se quitó la vida con su espada. Cuando el escudero vio esto, también tuvo mucho temor de lo que estaba pasando y también dice la Biblia que se quitó la vida. Así entonces murió el rey Saúl y murieron sus 3 hijos. Dice la Biblia que y los de Israel, que eran del otro lado del valle, había, aparte de lo que estaba ocurriendo en ese instante, había otros lugares donde acampaba el pueblo de Israel, y dice que viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron. O sea, los israelitas comenzaron a escapar y a huir. Y dice que los filisteos vinieron y habitaron en estas tierras. Al siguiente día,
vinieron los filisteos a quitar a los muertos y hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa. Y le cortaron la cabeza y le despojaron de las armas y enviaron mensajeros, es decir, se encargaron de difundir lo que había pasado por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las noticias al templo de sus ídolos y al pueblo. Los filisteos pusieron sus armas en el templo de Astarot y colgaron su cuerpo en el muro de Betsa. O sea, colgaron los cuerpos de Saúl y de sus 3 hijos. Mas oyendo los de Jabes de Galaad, que era también parte del pueblo de Dios, oyeron esto que los filisteos hicieron a Saúl. Todos estos hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro. Y vinieron a Jabes, los quemaron allí. Estos hombres, que eran los valientes de Jabes, hicieron esto porque el rey Saúl los había ayudado en un momento antes. Dice la Biblia que tomaron sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Entonces así murió el rey Saúl en aquel día juntamente con sus 3 hijos y su escudero y todos sus varones. Así entonces murió el rey Saúl. Y si recordamos, ¿cierto? En un principio que leímos esto, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. El rey Saúl fue escogido por Dios para poder ser rey. El pueblo de Israel había pedido a Dios, ellos querían tener un rey porque no tenían rey en ese entonces, y ellos le pidieron a Dios y Dios le dio este rey, que era el rey Saúl. El rey Saúl fue elegido, fue ungido por Dios, pero él no supo hacer lo bueno, no quiso escuchar la voz de Dios. Dios le hablaba, él tenía al profeta Samuel que le hablaba, pero Saúl no quiso nunca escuchar la voz de Dios. A veces hacía caso cuando le convenía y otras veces no. Y todo lo hacía mal. Dios quiere que todos seamos salvos, Él quiere lo mejor para nosotros. Y dice la Biblia en 1 de Timoteo 2, del 4 al 6, dice, ya que Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Existe un solo Dios y existe uno solo que logró la paz entre Dios y los seres humanos. El hombre Jesucristo, quien dio su propia vida para pagar por la libertad de todos. Jesús llegó en el momento oportuno y dio testimonio del deseo de Dios de salvar a todos. Ese es el deseo de Dios, que todos sean salvos. Dios quería lo mejor para Saúl, él quería que él gobernara este pueblo y que lo hiciera de la mejor forma. Pero dice que comenzó a desechar la palabra de Dios. Saúl se desvió completamente. En muchos momentos que Dios le mandaba hacer algo, él desobedecía. Incluso dice la Biblia que él fue hasta una divina, algo que a Dios no le agrada. Y él lo hizo para poder ser direccionado. Sin embargo, él tenía a Dios para poder ser direccionado. Él debió haber orado y haber escuchado a Dios, pero se puso a escuchar otras cosas que no le convenían y desechó la palabra de Dios. Tanto como Saúl, y nosotros tenemos 2 caminos. Saúl tenía la opción de elegir y servir y estar de lleno, ¿cierto?, en lo que Dios quería para él, y tenía el otro camino que era de perdición, que lamentablemente fue el que escogió él. Nosotros también tenemos estos 2 caminos, así como Saúl. Tenemos el camino de la vida a través de Jesucristo que vino, ¿cierto?, a salvarnos y a perdonarnos. O tenemos este otro camino que es de perdición y que nos aleja de Dios y perdemos todo lo bueno que Dios quiere hacer con nosotros. Yo quiero elegir el mejor, quiero elegir acá el de la derecha. Jesucristo, que me lleva a toda verdad y a toda justicia. Oremos al Señor también para que tú también lo puedas elegir. Esto solamente lo podemos hacer cada uno, ¿cierto? Depende de cada uno de nosotros elegir
cuál camino es mejor. Y sabemos, ¿cierto?, que el de Jesucristo es el mejor camino y nos lleva hacia la vida eterna. Así que obedezcamos a Dios, seamos como Él quiere que seamos. Y te invito también a estar orando constantemente, a buscar de su presencia. Esa es la forma también de que podemos saber lo que Dios quiere para nosotros. Así que vamos a orar y también pedir para que otras personas puedan conocer a Dios. Pedíamos, ¿cierto?, por nuestra familia, por nuestros amigos, para que también sepan escoger, nuestros compañeros del colegio, sepan escoger el camino, el mejor camino. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día. Agradecemos, Señor, tu amor. Agradecemos, Señor, que tú eres tan bueno con nosotros, Señor, que tú quieres lo mejor. Y como decía tu palabra, Señor, tú quieres, Señor, que todos procedamos al arrepentimiento, que todos seamos salvos, Señor. Y depende, Señor, de nosotros, Padre, de nuestra decisión, de nuestra confesión, Dios mío. Señor, ayúdanos, Padre Santo. Señor, nosotros queremos escoger este camino, Señor, el de Jesucristo, Señor, el que nos lleva a toda verdad. Tú eres el camino, Señor, tú eres la verdad y tú eres la vida, Señor. Y ese camino nosotros queremos escoger, Señor amado. No queremos el otro, Señor, que nos lleva a perdición y que nos lleva a todo lo malo, Señor. No queremos, Señor, ser como Saúl, Padre. Por eso ayúdanos, Señor, a saber escuchar, a saber, Dios mío, lo que tú quieres de nuestras vidas, Padre Santo. Señor, también no solamente te pedimos por nosotros, Señor, sino también por los demás, Dios mío, por las personas que conocemos, Señor, quizás que no te conocen, Señor. Dios mío, ellos también necesitan de ti, Padre Santo. Quizás nuestros padres, Señor, quizás, Señor, nuestros abuelos, Padre, los abuelos de los niños, los padres de los niños, Señor. Padre Santo, yo te pido por sus familias, Señor, por sus compañeros del colegio, por sus profesores, Señor, para que también te conozcan, Señor. Sabemos que es un tiempo difícil, Señor. Dios mío, que falta mucha fe, Señor, pero, Señor, para ti no hay nada imposible, Señor. Nada es imposible para ti, Padre Santo. Por eso yo te pido, Señor, Dios mío, y con fe, Señor, lo pedimos, Padre Santo, para que muchos puedan, Señor, decidir por este camino, Señor, que es el mejor, Padre. Te damos gracias, Señor. Dios mío, ayúdanos, Padre Santo, en estos tiempos, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.